Grabar la clase. La semana pasada es un material de lectura, que es lo que vamos a estar tratando hoy de estudiar, un tema muy significativo, y es acerca de la controversia trinitaria, que esto en la historia de la iglesia, de una manera u otra, tenemos que verla. Y en esto, bueno, en esta clase vamos a ver los resultados de aprendizaje, los distintos puntos de vista de la controversia trinitaria, las diferentes posturas doctrinales que surgieron y de igual manera los concilios y los resultados de esto. En todo este esquema vamos a estar en esta clase abordando para poder ver cómo a través de la historia los padres de la iglesia y algunos más recientes en siglos posteriores trataron con este problema que hasta el día de hoy, de una manera u otra, siempre se trata. Así que, con lo que es la controversia trinitaria. Si ustedes pueden ver ahí en la imagen, son dos personajes que, bueno, cuando uno ve la historia de la iglesia, se va a tener que topar con estos dos personajes. En el lado del lado derecho, bueno, de un traje color azul está lo que es el Arrio, así se le conoce, y San Nicolás para la Iglesia Católica. Le dan una bofetada solamente por el simple hecho de la doctrina de la Trinidad. Esto fue en el Concilio de Nicea alrededor del 324. Y vamos a ver en profundidad cómo surgen esos problemas doctrinales que hacen divisiones incluso dentro de las iglesias. Y vamos a ver primeramente la postura de los padres apóstoles acerca del problema trinitario, digamos. Y bueno, los padres apostólicos escribieron durante el 90 y el 140 después de Cristo. Durante ese periodo tenemos indicios, tenemos copia de sus escritos, y en sus análisis de la persona de Cristo simplemente repitieron las enseñanzas que tenían del Nuevo Testamento. Ninguno de los padres apostólicos presentó una doctrina personal sobre este punto. Es decir, no había un tema relevante acerca de la doctrina de la Trinidad en esa época. Si nosotros vimos anteriormente en la otra clase, lo que ellos tenían era el gnosticismo, algunas posturas que iban en contra de la doctrina. Y entonces, y en esta ocasión, ellos no presentan ninguna postura acerca del tema de la Trinidad. Así que ninguno de los padres apostólicos presentó una doctrina personal sobre este punto. En este sentido, el Nuevo Testamento, los padres apostólicos y el credo que vimos concuerdan en sí. Ya en este periodo de los padres apologistas, ahí ya comenzamos a meternos acerca de este punto. Bueno, con los padres apologistas entró la filosofía griega en el cristianismo. De una manera u otra, esa idea, esa filosofía, iba poco a poco entrando en el cristianismo. Y bueno, Justino Martí, oriundo de Samaria, pero de padres romanos, antes de su conversión fue estudiante y luego maestro de filosofía, siguió siendo filósofo siempre y consideraba el cristianismo como la más sublime de las filosofías. Murió el mártir de la fe entre los años 163 y 167. Y Justino enseñó acerca de este punto de la Trinidad, acerca de la persona de Jesús. Dice que de la creación del mundo, Dios estaba solo y que no existía el Hijo. Entonces, desde esta postura, no existía el Hijo, comienza
unos largos procesos de debates dentro de la historia de la iglesia. Porque para los filósofos griegos no podían comprender acerca de esta doctrina. Y bueno, si podemos ponerlo de un ejemplo, cuando uno estudia la teología propia, está estudiando al Dios infinito. Y es como cuando uno tiene un vaso. Nosotros somos el vaso, somos finitos. Pero cuando queremos echar recipiente el agua, un gran océano infinito de Dios dentro de nuestras mentes no es capaz de sostenerlo. En este proceso de la historia de la iglesia trataron la manera de poder consolidar todo el conocimiento de Dios y poder explicar acerca de esta doctrina. Así que a veces nosotros vamos a ver que nuestra mente finita no es posible captar todo el conocimiento infinito de Dios. Así que continúa diciendo, dentro de Dios, sin embargo, estaba la razón o la mente, el logos, esa hermosa palabra que comienza diciendo que en el principio era el verbo, que se traduce como el logos, y este estaba con Dios. Y cuando Dios quiso crear el mundo, necesitaba un agente para efectuarlo. Esta necesidad surgía del concepto griego no cristiano, sino que ya estamos hablando del griego, algo que venía entrándose poco a poco en la historia de la iglesia, de que Dios no puede ocuparse de la materia. Había filósofos como Platón, Aristóteles, que siempre enfatizaba de que la materia era mala. Entonces, ¿cómo Dios, siendo un Dios bueno, iba a tener contacto con algo que en verdad era malo? Entonces, por lo tanto, como Justino, de influencia griega, dice, engendró otro ser divino para que le creara el mundo. A ese ser divino se le llamaba el Logos o el Hijo de Dios. Se le llamaba hijo porque fue engendrado. Se llamaba Logos porque procedía de la razón o mente de Dios. Y sin embargo, el Padre no perdió nada al dar existencia independiente al Logos. Cuando hablamos de Logos, estamos hablando del mismo Jesucristo, el mismo verbo que menciona en el Evangelio de Juan, primera de Juan, el Logos, el verbo, Cristo mismo, que procede del Padre para convertirse en el Hijo. Es como la llama, según Justino, es como la llama que se toma de un fuego para encender otro fuego. El nuevo fuego no disminuye al primero. Desde estos momentos, Justino comienza a dar unas posturas acerca de cómo comprender la divinidad de Cristo, que era muy difícil poder comprender. Y no solamente Justino, nos acordamos cuando Jesús fue tentado, aún el mismo Satanás no sabía quién era Jesús y comenzó a hacerle ciertas preguntas. Y de igual manera, los padres de la iglesia, de igual manera comenzaron a hacer estas preguntas. Y de igual manera, aquellos que eran en contra de la iglesia decían que esto era ilógico. Los filósofos decían, esto es ilógico. ¿Cómo es posible esto? Que un Dios se divide en tres. Pero a medida que vamos leyendo a través de la historia, vamos a ver cómo es la actitud de cada padre y de cada obispo de los primeros siglos. Y comenzamos, bueno, después de Justino vemos a Ireneo. Es muy importante tomar escritos y Maestro. sí. No, solo una breve interrupción. Parece que ese Justino era el más descabellado en su forma de ver la doctrina trinitaria, ¿verdad, maestro? Sí, hay muchas que vamos a ver acá que en verdad usaron la lógica humana para poder entender acerca de la doctrina, pero lo que hicieron fue una herejía al final. Sí. Entonces,
tanto como Justino y otros más, trataron la manera de poder comprenderla, pero al final lo que hicieron es una puerta abierta para más herejías. Sí, sí. Entonces, de igual manera, Ireneo dice que Jesús existió antes de nacer. Esta es una de las posturas que al final se va a tomar bastante en serio en lo que es para la iglesia cristiana hasta el día de hoy, ya que la doctrina de Ireneo va a ser una influencia muy grande. Dice que estaba con Dios antes de la creación. Ireneo dice, estaba con Dios antes de la creación y todas las cosas fueron hechas por él. Escribe Ireneo, si alguien, por lo tanto, nos dice, ¿cómo pues fue producido el Hijo por el Padre? Que fueron una de las preguntas que siempre se decían en esa en torno del siglo tercero y cuarto. Aquellos que estaban en contra de la iglesia, que eran filósofos griegos, ¿cómo pues fue producido el Hijo por el Padre? Y dice él, le contestamos, nadie puede entender esa producción o generación, o llamado o revelación, o cualquiera que sea el nombre con que se puede describir su generación, lo cual es en efecto completamente indescriptible, lo que anteriormente le mencionaba. Lo finito no puede captar lo infinito. Es muy difícil. Sin embargo, Ireneo dice, pero hay un solo Dios. Siempre en lo que es en los escritos de contra la herejía del tomo 2, dice, pero hay un solo Dios, el Creador. Él es a quien Cristo revela. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, para que su Hijo, por Él se revele. Pero el Hijo, coexistiendo eternamente con el Padre desde la antigüedad, siempre revela al Padre, a los ángeles, arcángeles, poderes, virtudes y a todos aquellos a quienes quiere sea revelado. Más adelante vamos a ver una cita bíblica que posiblemente Ireneo vio en lo que es en el libro de Hebreos, capítulo 1, que nos va a entender. Hebreos capítulo 1, en esos primeros versículos, habla acerca de este tema muy importante. Ahora, tenemos algunas posturas, algunas personas que comenzaron a surgir y de igual manera surgieron posturas doctrinales que se le denominaban con nombres particulares. Y una de ellas es el adopcionismo, de adopción. Y vemos aquí primero el enunciado del problema. He puesto primero el enunciado del problema. Esto está siempre en el tema de lectura. Y el enunciado del problema que había en aquel entonces era, si el Padre es uno y el Hijo es otro, pero el Padre es Dios y Cristo es Dios, luego no hay un Dios sino dos dioses. Si Dios es uno, luego, por consiguiente, Cristo debe ser hombre, para que el Padre pueda, en verdad, ser Dios. Entonces, vemos algunas de las afirmaciones. Bueno, son dos dioses. Entonces, esta postura de adopcionismo que se implementó en ese periodo es consecuencia que surgió de este enunciado. Allá por el año 195, un tal Teodato de Grecia enseñó que Jesús nació milagrosamente de la Virgen María, que era un hombre bueno y justo, y que el bautismo en el Jordán, el Espíritu Santo, a quien este Espíritu Santo, él lo llama el Cristo, descendió sobre él, progresó en bondad, fue sacrificado, se levantó de los muertos. Jesús podía ser nuestro Salvador, decía, a causa del Cristo, que él lo
denominaba al Espíritu Santo, que estaba en él, y porque su obediencia era perfecta. Por lo tanto, Dios lo adoptó como hijo. A los seguidores de Teodato lo llamaron adopcionista. Es decir, lo veían como que si Cristo hubiera nacido una persona, pero que había experimentado comportamientos muy diferentes, muy piadosos, muy recto, y Dios desde ese momento lo adopta. Entonces, en esa época, la iglesia de Occidente no aceptó el adopcionismo, porque no podía creer que la salvación viniera por un hombre, es decir, un hombre 100%. Por eso, cuando nosotros vemos este término, tenemos que tocar también el término de la salvación, porque tenía que ser tanto como 100% hombre y 100% Dios. Algunos decían, bueno, Jesús es 100% hombre, pero no es Dios. Mientras otros decían, bueno, Jesús es 100% Dios, pero no es hombre. Sin embargo, tenía que ser hombre para ser como representante del segundo Adán que iba a pagar el precio por nuestro pecado. Así que este tema, cuando tocamos este tema, hay posturas que anteriormente los padres obispos tenían en mente, como la soteriología o la teología propia. Tenían que encajar todas, no tenían que contradecirse. Así que no adoptaron esta postura. En el Oriente, no obstante, como estaba dividido Occidente y Oriente, el adopcionismo tuvo una boga muchos años más. El adopcionismo también se llamaba monarquianismo. Monos, uno con arche, gobierno, es decir, un gobierno por uno, dinámico, que el único que Dios se revela como un poder o energía divina en Jesús. Así que, tanto como el adopcionismo nos enseña esta postura, también está el sabelianismo. Y el enunciado del problema está, si Dios es uno, Cristo es uno, entonces Cristo es el Padre. Dado que Dios es uno, si Cristo no es el Padre, ¿por qué Cristo es Dios el Hijo? Parecería que hubiera dos dioses, lo que es contrario a las Escrituras. Eran temas que los filósofos, las personas usaban como estrategia para quebrantar la fe de algunos padres de la iglesia. Entonces, de una manera u otra, tenían que resolver esta duda, que era muy difícil humanamente, pero con la ayuda del Espíritu Santo, Dios iba revelando a través de la historia. Entonces, también tenemos esta postura del sabelianismo. Al igual que el adopcionismo, el sabelianismo trataba de defender la unidad de Dios, pero lo hacía de manera muy distinta. Sostenía que Dios se revelaba en tres modos distintos. Primero se reveló como el Padre que creó todas las cosas. Tal vez algunos en la iglesia, algunos piensan igual al sabelianismo. Tal vez no conocen el nombre, pero tal vez piensan así. Ellos piensan, bueno, primero se reveló el Padre que creó todas las cosas y dio la ley a Israel. Cuando luego Dios emprendió la obra de la salvación, dejó de revelarse como el Padre y tomó la forma o modo de presentarse como el Hijo ya en el Nuevo Testamento. Y cuando la obra del Hijo se había completado en la tierra, Dios adoptó la forma del Espíritu Santo, de modo que el único Dios se reveló sucesivamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él encarnó, naciendo de una virgen, murió en nuestros pecados. Según Tertuliano, los sabelianos, Tertuliano otro padre de la iglesia, enseñaba que Dios el Padre nació, según esta postura, sufrió y murió. Por eso también se le conoce a veces como la doctrina patripacionismo, es decir, que el Padre sufrió, tanto como la postura que estaba tratando de
de hacer lo que es el sabellianismo, de igual manera ellos querían mostrar la unidad de Dios. Trataba la manera de poder mostrar esta unidad. Porque conocemos y entendemos que en aquel entonces había mucho politeísmo. Y el politeísmo es decir, adorar muchos dioses. Y teníamos que dejar en claro que la doctrina judea cristiana es monoteísta, es decir, un solo Dios. Pero explicar esto, aparte de la Trinidad, era muy difícil y tenía que ver la manera de cómo poder explicar. Para el sabellianismo, ellos decían, bueno, Dios se reveló en el Antiguo Testamento, después se reveló en el Nuevo Testamento y después sigue revelándose con el Espíritu Santo. A simplemente se ve que es lógico, pero falta, como dice, comprensión más. Hay algunas posturas que erran al examinar esto más profundamente. De igual manera, tenemos lo que es Tertuliano, el que mencionaba anteriormente. Tertuliano sería como la base para los concilios posteriores o los sínodos de resolver este conflicto tan terrible. Tertuliano declaró que hay una naturaleza divina. El Padre y el Hijo tienen esta única naturaleza en común, pero en cuanto se refiere a sus personas, estas son separadas y distintas. Es decir, lo más importante que vemos acá es, hay una naturaleza divina, pero tiene sus diferentes personas. Y en todas las academias teológicas, buenas en los seminarios, tanto reformados, bautistas, sostienen siempre eso. Es una única naturaleza, pero en tres personas distintas. Por lo tanto, hay una naturaleza divina, pero hay dos personas, esto hablando en el periodo solamente viendo la postura de Cristo con Dios, cada una de estas tiene una función específica. Al mismo tiempo, Tertuliano dio una posición claramente subordinada al Hijo. El Hijo dijo, no es eterno. El Dios eterno se hizo Padre cuando engendró al Hijo. Del mismo modo que se hizo el Creador cuando se hizo el mundo. En este particular, Tertuliano coincide con los apologistas. Ya comienza a mostrar cuando dice el Hijo, Dios no es eterno. Entonces está diciendo, bueno, el Hijo no es eterno. Tuvo un comienzo en el sentido de que hubo un comienzo donde Dios lo creó. Y entonces, y ahí ha venido postura tras postura y comienza la división en algunas iglesias en ese periodo, porque era un tema muy importante y va a explotar en el siglo posterior. Entonces, la teología de tiempos posteriores unió la enseñanza de Tertuliano acerca de una naturaleza. Eso fue lo único que sacaron de Tertuliano, que sí concedía, era una naturaleza y dos personas con la de orígenes del Hijo engendrado eternamente, para así dar la respuesta católica a la cuestión de la relación de Hijo con el Padre. Finalmente, Tertuliano también relacionó al Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Tres personas divinas existen en una naturaleza divina. Esta frase es la que ha sido rescatada durante los escritos de Tertuliano. Tres personas divinas existen en solamente una naturaleza divina. De este modo, Tertuliano proveyó las bases principales para la doctrina cristiana de la Trinidad. Ahora, de igual manera, cuando ya ha pasado mucho tiempo, habían emperadores que perseguían a la iglesia, no estaban tanto enfocados en estos debates tan serios, pero hubo un tiempo cuando ya vino al poder Constantino. Tal vez algunos la han oído mencionar, pero Constantino era uno de los emperadores
que fue el primero en convertirse a la fe cristiana, y que dentro de ese contexto se cierra, digamos, de una manera, se va cerrando el debate de esta. Si es que Jesús fue creado después, o es que Jesús era eterno, o cómo. Entonces, pero aquí entra un personaje muy importante, que es Arrio, que es el que mostraba que le estaba dando, bueno, él recibía la cachetada de parte de Nicolás, y Arrio afirmó que solo el Padre no tiene principio, retomando las posturas anteriores que hemos visto, de algunos que decían, solo el Padre no tiene principio. El Hijo, el Logos, tuvo principio, es decir, Arrio consolidó todo lo que anteriormente habíamos dicho. De todos los obispos, padres de la iglesia en el primer siglo, él dijo, bueno, en conclusión, solo el Padre no tiene principio. El Hijo tuvo principio. Dios creó el Logos. Y esto que Dios creó el Logos para que pudiera crear el mundo. Aquí hay lo que es esta parte, para algunos va a ser una herejía muy grande en el concilio de Nicea del siglo IV. Dado que el Logos era el primero y más sublime de todos los seres creados, Arrio se avenía a llamar al Logos Dios. Pero esto era tan solo un decir, pues el Logo era una criatura y Dios mismo no podía crear el mundo material. En verdad, Arrio consideraba que Dios estaba tan alejado de los hombres que era imposible conocerle o tener comunión con él. Arrio era pues completamente helénico en su concepto de Dios. Cuando estamos hablando de helénico, es decir, era bastante influenciados por la doctrina greco-romana. Los filósofos estaban tan influenciados en eso y no podía contradecir en su racionalismo que aquel entonces esa filosofía bastante se impregnaba. Entonces, el Logos ocupaba el lugar del alma humana en Jesús y por lo tanto era una criatura que no era ni Dios ni hombre. No era Dios puesto que el Logos en él era creado. No era hombre dado que no tenía alma. Además, el Logos estaba sujeto a los cambios, de modo que Jesús podía volverse pecador. Entonces, esto es una herejía en nuestro contexto grande. Está afirmando, de acuerdo a la doctrina de Arrio, que posiblemente, de una manera u otra, Jesús podía volverse pecador. Entonces, como dijo Elvis Carballosa, uno de los grandes maestros de teología en estos momentos de este tiempo, que Cristo, cuando fue tentado, es probado y hace referencia a un puente. Y los puentes lo prueban para poder mostrar que son resistentes. De igual manera, Cristo fue probado para mostrar que en él no había pecado. Así que tenemos el arrianismo. Y durante estos conflictos venimos aquí el concilio de Nicea y los resultados que dieron. Anteriormente estábamos viendo bastantes herejías acerca de la persona de Jesús. Y como dijo un pastor, un doctor en Biblia, si alguno quisiera pasarse más del concilio de Nicea e irse más allá al fondo, tienen que preparar cuál va a ser su herejía que va a tomar. Porque del concilio de Nicea para más atrás comenzará un montón de herejías a poder verse claramente y que algunas van a ser más persuadidas que otras. Así que el concilio de Nicea es como la frontera para poder consolidar en verdad cuál es el pensamiento cristiano que tenemos hasta el día de hoy, que ha sido moldeado. Y bueno, el concilio de Nicea, en ese momento, bueno, como se menciona aquí, nadie
observaba la situación con más atención que Constantino. Era un emperador que había subido al poder. Hay que tomarlo en cuenta porque este emperador tiene un papel muy importante en este debate. Su ojo político, avesado, percibía que la unidad del imperio peligraba políticamente. El imperio era uno. Políticamente, vemos, el imperio era uno, pero teológicamente estaba dividido en dos bandos. Aquellos que decían, no, Jesús fue creado después. Y aquellos que decían, no, Jesús es eterno. Entonces, por lo tanto, decidió convocar a un concilio de toda la iglesia para que resolviera esta controversia. Él tenía el imperio unido, pero teológicamente estaba dividido. Y él quería solventar esta división. Él, tanto como estaba en una postura en otra, él no le importaba cuál postura era la correcta. Él lo que quería era una unificación de doctrina. Por eso en ese momento comenzó a pronunciarse y a buscar que la iglesia pudiera resolver en un concilio. Luego él haría cumplir su fallo con el poder del Estado. Es decir, aprobaría lo que es el dictamen. Y vamos a ver el credo de Nicea, cómo quedó. Bueno, en eso hubieron pues, como alrededor de 300 obispos, representantes de las iglesias, y pronto fue evidenciado que habían como tres partes dentro del concilio, dentro de este concilio que iban a disputar acerca de la divinidad de Cristo. Por una parte estaba encabezada una fracción por Eusebio, obispo de Nicomedia, apoyaba en pleno la posición de Arrio. Estos eran los que decían Jesús fue creado. Y por otro está el grupo que sostenía Alejandro, obispo de Alejandría, que esto estaban en contra de los primeros. Sin embargo, entre estos dos extremos se hallaba un gran grupo intermedio dirigido por Eusebio de Cesarea. Y ese Eusebio era considerado el hombre más instruido de su época. Era el más influyente porque era el más reconocido en su pensamiento teológico. Así que están estas tres fracciones. Unos que decían Jesús fue creado para que pudiera hacer la materia, porque la materia es mala y Dios, siendo bueno, no podía hacer tales cosas. El primer grupo estaba influenciado por la filosofía griega. Ya el segundo grupo sostenía lo que ellos simplemente decían, solamente sabemos que Cristo es Dios y de igual manera 100% Dios y 100% hombre, pero que no, que este Cristo, este mismo, no fue hecho, sino que ha existido siempre. Entonces, y de igual manera encontramos este otro grupo por Eusebio. Ahora, al final Eusebio de Cesarea, por ser un gran reconocido, muchos lo vieron en sus posturas para qué pensara él acerca de esto. Entonces él dijo, Jesucristo, el Logos de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de la vida, el unigénito, Hijo, primogénito de toda la creación, engendrado por el Padre antes de todas las cosas. Sin embargo, Alejandro creyó que esa definición era una interpretación ariana. Entonces, él quería una declaración que fuera imposible de interpretarse como el arianismo. Entonces fue apoyado en esto por Ocio. Ocio era uno de los más cercanos de Constantino y por el emperador. El concilio entonces expresó su fe en un Señor Jesucristo, verdadero Dios,
engendrado, no hecho. Y aquí la palabra engendrado viene amarrado con esta palabra consubstancial, homuncios. Cuando estaba en la materia de ciencia física de mi estudio, veíamos este tema de lo que era las sustancias homógenas, es decir, sustancias que tenían la misma particular. Entonces, cuando hablamos que en el concilio dijeron, bueno, tiene que ser engendrado, es la misma sustancia y no creado. ¿Por qué no creado? Algunos dicen acá, no hecho o no creado. Porque en la filosofía griega, las personas crean. En la filosofía griega, las divinidades engendran. Porque si uno crea, esa creación puede ser mucho más mejor que el creador. Pero cuando uno engendra, es una sustancia misma, igual. Así que por eso el concilio de Doctor Bueno, vamos a poner que es engendrado, es de la misma sustancia de Dios. Que no fue hecho, sino que es de la misma sustancia, con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Así que el credo de Nicea quedó así como está ahorita. Creemos en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Y después dice, creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho. Así que esto es muy importante acerca de este credo, porque esto consolida nuestra fe cristiana acerca de que Jesús, el Padre,